Antes de que me preguntes si todo esto fue exactamente así, te digo algo claro. En este relato hay partes reconstruidas a partir de papeles, fotos y conversaciones que encontré. Otras son reconstrucciones para ordenar lo que descubrí. Donde aparece la palabra ritual, lo hago solo porque hallé indicios que podían leerse así. No voy a describir ni a adjudicar prácticas a nadie, ni a mostrar nada que involucre daño real a un menor. Lo que sigue es mi verdad, y también una versión dramatizada de unas intenciones que sobre el papel eran lo más oscuro que pude imaginar. Abrí la puerta y en el mismo segundo sentí que un aire frío me atravesaba. No era solo la temperatura, era como si la casa hubiese estado conteniendo algo que por fin se permitía respirar. El pomo se dio con un chasquido que me pareció demasiado alto. Había olor a medicamento y a limpio, a desinfectante mezclado con algo dulce, casi empalagoso. Me forzó a respirar despacio. En el suelo, una alfombra antigua todavía guardaba el rastro de zapatos embarrados, pequeños montículos de barro sequísimo, como si alguien hubiera traído el lodo del campo sin molestarse en limpiarlo. La llave que me había dado mi marido, una llave pequeña, oxidada, con un llavero de plástico de un cerdito, tembló en mi mano. Era la primera vez que abría la casa de mi suegra sin su compañía. 8 años de silencio sobre ese sitio, de promesas de la reforma sin fin, de llamadas cortadas, de ya vamos, sabes que mamá es mayor, y abrí la puerta con una llave que guardaba todas las respuestas posibles. Todo empezó con cosas que uno, por amor o por costumbre, deja pasar. Marcos tenía una excusa distinta para cada ausencia: viajes de trabajo, visitas al pueblo para ver a su madre, reuniones que no podía aplazar. Si le pedía fotos o pruebas, me respondía con la seguridad de quien no debe dar explicaciones. Confía en mí, decía, con una mezcla de cansancio teatral y orgullo. Confesé 1000 veces que quería creerle, que prefería creerle. Eso me salvaba, me anestesiaba. Pero hay detalles que no mienten. Zapatos embarrados, la toalla húmeda que desaparecía, llamadas a horas inverosímiles. Y luego estaba la reforma eterna. Le pusieron a la casa un rótulo de excusa que la protegía. Estamos arreglando el tejado. Es temporal, Salma, ya verás. Era como si quisieran congelar la vida de doña Rosa para poder mover piezas sin que nadie mirara, como si la casa fuera un teatro cerrado y a ella la hubiesen dejado en el camerino con las luces apagadas. Durante años pensé que era mera negligencia económica, el sacrificio de una esposa y una madre mayor por unos arreglos prioritarios. Nunca imaginé que en esos plazos se estaba tejiendo otra cosa. Ese primer día en la casa, aparté la colcha y noté cómo hasta las cortinas parecían planchadas por un cuidado extremadamente metódico. Nada parecía abandonado, pero algo interfería. Sobre la mesa del salón había un archivador negro con la palabra «Reforma» escrita en letras de etiqueta. No era un simple papelerío, eran hojas y más hojas, presupuestos, facturas, recibos. Al abrirlo, la sensación de ser engañada se hizo físicamente punzante. Cada papel parecía decir: «Te hemos estado mintiendo». Había recibos de compra de material en tiendas que yo conocía, facturas al portador pagadas con tarjeta, justificantes de transferencias a nombres que yo no reconocía, y, mezclado entre todo eso, una nota a mano: «Se le acabó la medicina. Reponer». La letra era temblorosa, pequeña, y al final de la frase, como un imperativo, se veía «no decir nada». Lo miré como a una acusación. ¿Por qué pedía a alguien que no dijera nada de la medicación de mi suegra? ¿Cuánto tiempo llevaba sin recibir la que necesitaba de verdad? No podía seguir allí sin respuestas. Llevé el archivador conmigo, lo metí en la mochila como quien esconde un arma. No sabía todavía que ese archivador sería la primera puerta que me llevaría a otra casa, a otras identidades y, finalmente, a una habitación cerrada que olía a azulejos nuevos y a telas planchadas. Pero antes de poder procesar todo, mi teléfono sonó con la voz fría del despacho del abogado. «Señora Salma, necesitamos hablar. Es urgente». Aquella llamada fue la primera grieta en la normalidad que me había vendido Marcos durante años. En menos de una hora estaba en el despacho de un hombre con papeles y una paciencia que no falsificaba nada. Me contó lo que nadie en mi familia me había contado. Mi suegra, doña Rosa, había fallecido hacía un mes. Hace un mes, repito ahora porque era como si el tiempo se hubiese roto. Nadie me lo había dicho, nadie me había llamado para decirme adiós. La noticia me perforó como una aguja. Había días en los que Marcos no contestaba porque decía que estaba con su madre, y ahora descubríamos que esa madre llevaba un mes muerta. Fue el abogado, con una mezcla de profesionalismo y una mirada que decía: «Hay cosas que usted debe saber,
el que me puso delante una copia del certificado de defunción y una lista de trámites que yo no sabía por dónde empezar. En la carpeta mi nombre aparecía como heredera. No obstante, la realidad que leían los papeles no terminaba de encajar con la vida doméstica que yo había vivido. Le pregunté por llamadas, por notificaciones, por qué nadie nos había avisado. Hay documentos aquí, me dijo el licenciado Ramírez, poderes firmados, autorizaciones, cosas que me alarman. Las palabras rebotaban en mi cabeza. Autorizaciones para vender, para trasladar, para disponer. ¿Quién había firmado? Marcos, por supuesto, sostenía que todo había sido legal y que lo había hecho cuidando de la familia. Lo hice por ella, me dijo la primera vez que le pedí explicaciones. Pero la idea de hacer por ella fue perdiendo su luz cuando comencé a atar piezas. Recibos, transferencias, compras de terrenos, pagos a nombres desconocidos, compras en la feria del pueblo. La primera decisión que tomé, nerviosa y decidida, fue recuperar la casa. Quería verlo todo con mis propios ojos. Fue la sensación más parecida a la coraje. Tienes que deshacer una mentira para poder respirar. Cogí un billete de autobús barato al pueblo donde vivía doña Rosa, y fui sola. No se lo dije a Marcos. No podía. Aquel viaje fue un regreso físico a la trama que había estado observando desde la distancia. Cada kilómetro que me acercaba al pueblo, me aferraba más a la idea de que algo había sido construido sin mí, a mis espaldas. El pueblo, nuevo amanecer, parecía haberse detenido en un tiempo amable. Calles estrechas, un kiosco que vendía latas de conserva, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En la casa de mi suegra, la puerta principal estaba cerrada con llave, las vidrieras limpias pero sin vida. Llamé al timbre, y fue doña Teresa, la vecina en la que yo nunca había pensado hasta ese día, quien me abrió. Tenía las manos grisáceas por la costumbre del trabajo, y una sonrisa que no alcanzó a ser amable. Tú eres la nuera, ¿verdad? Acércate, niña, que hay cosas que tienes que ver. Doña Teresa fue de esas personas que no mienten con la voz, sino con las pequeñas omisiones. Empezó contándome que la señora Rosa había estado muy sola, que Marcos venía algunos días, que a veces se la veía apagada. Me dio detalles que a la vez me dolían y me consolaban. La vi una vez, con una bufanda que no reconocí. Se la ajustaba como pidiendo calor. Habló de un enfermero que venía de tarde en tarde y de visitas que no eran visitas, que eran paquetes. No eran relatos grandilocuentes, eran pedacitos de vida cotidiana que, puestos en fila, forman la imagen de una persona desatendida. Fue doña Teresa la que me habló de una habitación que estaba siempre cerrada y que se veía la luz por la rendija solamente cuando alguien iba a poner en orden. Me dijo que nunca la habían dejado entrar, que Marcos era muy celoso de esa llave, que solo él tenía acceso porque la reforma así lo requería. La vecina me alcanzó una cebolla envuelta en papel, una taza que había lavado por costumbre y luego, con voz baja, hace poco encontré un juguete tirado, Salma. Un muñeco con un detalle que me extrañó. Tenía un dibujo raro cosido en la espalda. Te lo guardé por si vienes. Cuando me mostró el muñeco, algo dentro de mí se tensó. Era un osito de trapo con una costura descosida en la espalda. Al mirar, vi que alguien había bordado a mano un símbolo. Un pequeño círculo con trazos rectos. No parecía artístico, más bien como las marcas que dejan los juegos infantiles. No lo relacioné aún con nada, pero esa imagen quedó clavada. Más tarde en la casa, aquel símbolo reaparecería en otros lugares como una pista repetida. Entré en la casa con la llave que había tomado en su momento del cajón del escritorio de Marcos. Fue un gesto que no me parecía totalmente mío. Un robo en defensa propia, pensé. La cerradura de la habitación prohibida se dio con un sonido seco, como si se arriesgara a revelar la verdad después de años de silencio. Dentro, todo estaba perfecto, demasiado perfecto. Una cama hecha sin arrugas, una estantería polvorosa pero ordenada, una mesita con un vaso sin lavar y en la pared un montaje de fotos cubierto parcialmente por una tela azul. Retiré la tela con manos que, a pesar de todo, no dejaron de temblar. Las fotos mostraban escenas de vida que yo no había presenciado. Marcos en la playa con otra mujer, sonriendo y sosteniendo a un niño. La mujer abrazándolo con el mismo gesto con que una madre protege a su hijo. En otra, Marcos aparecía junto a un documento que parecía un certificado escolar. En otra, una imagen de doña Rosa sentada en una butaca, mirando a cámara con una mezcla de resignación y cansancio. Había recortes de encuadres y en la esquina de una de las fotos, esa misma marca bordada, el círculo con trazos rectos. Era la huella de una constancia secreta. En la mesita encontré un cuaderno, forrado con plástico transparente. Tenía la tapa arrugada, como si alguien lo hubiese querido proteger del polvo y de la mirada. Al abrirlo, me encontré con la letra de doña Rosa. Entradas cortas, fechas, nombres.
Hoy no dejaré que se lleven la medicina, escribió en una de las páginas, con una caligrafía diminuta. En otra, una frase dirigida a mí, escrita con una violencia contenida. Salma, no confíes en nadie que te prohíbe entrar a mi casa. No supe si aquella línea era un ruego póstumo o una orden que solo ella podía dictar. Muchas otras páginas estaban arrugadas, con tachaduras y con anotaciones hechas por otra mano en lápiz. Iniciales, sumas, una cita de banco. Encontré también fotografías arrancadas. Algunas estaban cortadas por la mitad, como si alguien quisiera borrar a alguien de la historia. Entre ellas, un recorte de una cuenta bancaria con transferencias regulares a un nombre que no reconocía, Vera López. Busqué el nombre en el móvil y no aparecía nada inmediato. Me quedé con la sensación de que las vidas se multiplicaban detrás de las paredes. En la página final del cuaderno, escrita con prisa y con manchas que parecían de lágrimas, leí: «Si me pasa algo, Salma, tú me defenderás». No era una frase elegante, era un pedido de supervivencia. Guardé el cuaderno en la bolsa con cuidado, como quien cuida una reliquia que podría incriminar a alguien. Al volver al pueblo, esa noche me senté en la estación de autobuses con la carpeta Reforma a mi lado y las manos frías. Empecé a comparar fechas, recibos y movimientos. Había transferencias efectuadas en momentos en los que Marcos decía estar en la ciudad, compras de billetes a nombre de una mujer que aparecía en las fotos, pagos a una clínica veterinaria del pueblo. Todo parecía formar un patrón de una doble vida, una fachada perfecta en la casa de la ciudad y otra, no menos planificada, en el pueblo. Me costaba creer que lo único que buscara mi marido fuera dinero. Había señales de una intención más extraña, más ritualizada. Objetos con símbolos, notas que hablaban de primer hijo, referencias veladas a hacer lo justo en fechas concretas. No quiero asustar con palabras que no tienen papeles, pero es verdad que en el archivador encontré unas notas que no podía ignorar. Eran páginas sueltas, escritas en tinta azul, con frases cortas que parecían instrucciones y no facturas. Cosas como preparar la llegada, no olvidar el primer símbolo, la ofrenda espera. No había descripción de lo que significaba la ofrenda ni cómo debía ser, pero la acumulación de esas frases me golpeó con fuerza. Podía interpretarse de muchas maneras, desde una metáfora privada hasta algo más literal. Fue entonces cuando pensé en la posibilidad más terrible, que alguien, en la casa de mi suegra, hubiese pensado en sacrificar la inocencia por algo que no entendía. Al día siguiente llamé a una mujer que había visto en una de las fotos con Marcos, Vera. Mi pulso se aceleró al marcar su número. No tenía certeza de qué me diría, si negaría todo o si, en el mejor de los casos, la verdad se abriría como una herida que podía limpiarse. Contestó al tercer tono, con voz joven y un deje que no supo a mentira. Sí, dijo. Presentarme resultó casi mecánico. Soy Salma. Me gustaría hablar sobre doña Rosa. Hubo un silencio. ¿Por qué ahora?, preguntó, con algo que parecía miedo o quizás cansancio. Le hablé sin adornos. Le dije que había visto fotos, recibos, un cuaderno. Le dije la verdad. Sé de Bruno. Su respiración se cortó, y por un segundo pensé que estaría a punto de colapsar. Bruno, murmuró, como si decir el nombre fuera reconocer la gravedad de lo que había hecho. Ella respondió con una mezcla de negación y confesión. No quería que fuera así. No sabía cómo decirle que no quería ser parte de esto. Me pidió que no mencionara a su hijo por teléfono. Ven, dijo, y me dio una dirección y una hora. No dijo más. Quedé con Vera en un bar de la estación. Llegó con la cara pálida, como si hubiese corrido. Habló en voz baja, mirando la mesa como si buscara en la veta de la madera las palabras que le faltaban. Dijo que no tenía otra opción, que se había encontrado en medio de algo que no comprendía del todo, que Bruno era su hijo con Marcos, y que había vivido con la sensación de que algo más grande le sobrevolaba. No habló de rituales abiertamente, habló de presión, de frases dichas a media voz, de la idea de cumplir con una promesa, y de que, en su propio lenguaje, eso sonaba a ofrecer algo que ni siquiera ella entendía cómo se había convertido en una obligación. Él hablaba de proteger la línea, me dijo, y yo no supe si lo que me contaba era una alegoría de codicia o algo que rozaba el fanatismo privado. Vera me entregó, temblando, una serie de notas manuscritas y una copia de un recibo donde aparecía el pago de un hombre que trabajaba en la logística de los eventos del pueblo. En una hoja con fechas, alguien había apuntado «primer hijo» junto a una fecha que luego comprobé se correspondía con la fecha de nacimiento de un niño que vi en las fotos. No había nada explícito, ninguna instrucción detallada, pero la palabra repetida, usada como una marca, me dejó helada. Primer hijo. En mi cabeza resonaba la palabra como si fuera una consignación que alguien había puesto en una lista de tareas. No puedo conjeturar sobre lo que podría haber ocurrido si nadie hubiese entrado en esa casa.
No puedo afirmar que hubiera habido un acto concreto, ni puedo inventarlo. Sí puedo asegurar que las pruebas hablaban de intenciones, frases escritas, objetos con la marca repetida, una costumbre de callar sobre la medicación de doña Rosa que la dejaba en una posición de fragilidad absoluta. Y cuando una persona está en esa fragilidad, cualquier otro propósito se vuelve monstruoso. Volví a la ciudad con más preguntas que certezas. Hablé con el abogado, le mostré el cuaderno, los recibos, las fotos y las notas. Su rostro se fue transformando, de la paciencia profesional a la seriedad grave. Esto ya no es solo una disputa familiar, dijo. Hay indicios suficientes para investigar apropiación de bienes, manipulación de una persona mayor, y si se demuestra, otras figuras que vamos a ver desde el marco legal. No pronunció las palabras conspiración ni ritual. Era prudente. Su prudencia me sirvió para mantener la cabeza fría. Le pedí que tuviera en cuenta todo lo que había recogido. Marcos se mostró sorprendido cuando por fin le dije que había visto la casa. Sus ojos se cerraron en una estación de incredulidad estudiada. No tenías por qué entrar, me reprochó, pero había en su voz una nota que me recordó a la de los hombres que han decidido que la verdad es propiedad suya. Negó todo con calma, como quien inventa una versión coherente para sí mismo. Hice lo que tenía que hacer por mamá, insistió, pero yo ya llevaba la página que decía, se le acabó la medicina, no decir nada, y aquella orden, escrita con la letra temblorosa de doña Rosa, no cuadraba con la versión que me ofrecía. En la noche en la que decidí presentar todo a la policía, me senté en la cocina, mirando la luz amarilla que colaba por la ventana. Hice una lista, cuaderno, archivador, fotos, recibos, el muñeco con el símbolo cosido, las notas con la frase, primer hijo, y la declaración de Vera. Mi mano tembló al entregar la carpeta a la agente. Él tomó los papeles con el respeto que uno reserva a los objetos que traducen el dolor en prueba. Vamos a abrir una investigación, me dijo, y yo no sabía si agradecerle la frialdad. La investigación empezó despacio. Entrevistas, cotejo de firmas, verificación de transferencias. Fue como observar cómo una máquina judicial se ponía en marcha, con la lentitud de lo mecánico y la urgencia de lo humano. Cada documento cotejado era una pieza menos de misterio. Cada testigo que se presentaba era una voz que se alzaba contra un silencio largamente impuesto. Pero aún quedaba la parte que me helaba. ¿Por qué alguien pondría la frase primer hijo si no era con un propósito determinado? ¿Por qué ese símbolo cosido en los muñecos y repetido en fotos, en anotaciones, como una marca de fábrica? Las respuestas no saltaban a la vista. Solo hallaba el rastro de una intención que yo no tenía derecho a nombrar con certeza. Por eso, desde el principio, preferí decir que veía indicios, no certezas. No quería convertir sospechas en acusaciones sin pruebas. No obstante, la sospecha ya había inicializado una cadena de consecuencias irreversibles. Cada llamada, cada documento presentado, cada declaración testificada, acercaba a esa casa a la luz, y con la luz, la posibilidad de que algo oculto quedase al descubierto. Al final de ese primer bloque de días, me quedé sola en la sala de mi viejo apartamento, con la colonia de mi suegra escondida en una caja y el cuaderno de doña Rosa apoyado sobre la mesa. La lluvia golpeaba las ventanas con el ritmo de las cosas que no se pueden controlar. Tenía la sensación de que la verdad era una mesa grande cubierta por un mantel. Tirabas del mantel y esperabas que lo que quedara debajo fuera solo polvo y sillas. Pero lo que encontré fueron objetos que señalaban a vidas que habían sido manejadas desde la sombra. Si estás aquí y te interesa esta historia, coméntame desde qué ciudad me lees y suscríbete para no perderte lo que descubrí después. Hay cosas que solo se entienden cuando empiezan a encajar las piezas. La carpeta con las pruebas pesaba más de lo que imaginé cuando la dejé sobre la mesa de la gente. No era solo papel, eran mapas de una vida partida en dos, y esa noche nadie en la comisaría parecía dispuesto a tratarla como otra cosa. Les expliqué todo otra vez, con la voz rota por el cansancio, y esa mezcla de rabia y alivio que te invade cuando por fin nombras lo que te ha estado comiendo por dentro. Me pidieron calma, me hicieron preguntas concretas, tomaron huellas, fotos de los objetos que llevé, el muñeco con el símbolo, todo quedó registrado. Por primera vez, aquello que yo había ido juntando se transformó en algo que alguien más podía sostener. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas victorias y grandes temores. La policía solicitó un informe pericial sobre las notas y las firmas, cotejaron la letra de doña Rosa, comprobaron transferencias, cotejaron recibos, preguntaron a comerciantes, a enfermeros y revisaron registros de llamadas. Había una frase que me retumbaba: vamos a abrir una investigación. No era una promesa vacía, era una maquinaria burocrática que necesitaba tiempo, papeles y testigos. Se pidieron medidas cautelares sobre los bienes y yo me quedé esperando noticias como quien espera que baje la marea. Hubo una sesión en la que el inspector me dijo, con la austeridad de quien no quiere dar falsas esperanzas: Salma, estamos viendo indicios de apropiación y de manipulación de una persona mayor.
también hay elementos que apuntan a una organización privada de intereses. No podemos afirmar más hasta tener todo peritado. Esa prudencia me sirvió para respirar. Me obligó a ordenar lo que yo misma había desordenado por el dolor. Cada vez que me venían a la cabeza las frases sueltas que había hallado, primer hijo, no olvidar el primer símbolo, la ofrenda espera. Me decía, indicios, no certezas. Pero mi piel seguía sensible a la posibilidad. Lo que no supe hasta entonces fue que la investigación, además de fría y metódica, era también implacable. Un día de otoño, cuando las tardes empezaban a acortar, me llamaron para decir que estaban listos para actuar. Tenían orden de entrada y registro para la casa de Nuevo Amanecer, en la segunda vivienda de Marcos. Me dijeron que no fuera al pueblo, que podría entorpecer la operación. No obedecí por orgullo ni por valentía. Obedecí por miedo a perder la oportunidad de verlo todo sellado por la ley. Tomé un tren y llegué antes de que amaneciera. La casa de Nuevo Amanecer era la que salía en esas fotos cubiertas con una tela azul. No era grande, pero estaban las mismas manos. Mesas con jarras de cerámica, cortinas que cerraban la luz. La policía rodeó la vivienda, hubo una orden de registro y entrada, y yo me quedé fuera, a una distancia que dolía y salvaba a la vez. Vi cómo sacaban cajas, cómo empacaban álbumes y cajones con cuidado forense. Cuando por fin permitieron que me acercara, me dieron una carpeta, y me dijeron que algunos objetos reencontrados allí tenían las mismas marcas que los que yo había llevado. El símbolo cosido, papeles similares, facturas cruzadas. Fue como ver confirmada una sospecha que llevaba meses arañando mi cabeza. Entre los hallazgos hubo cosas que me paralizaron. Más muñecos con la misma costura, una libreta pequeña con frases en tinta azul, las mismas fórmulas que había visto en el archivador, y una caja con sobres que contenían dinero. La policía no me permitió abrirlos en ese momento, pero sacaron fotos. Hubo también un cajón metálico, donde encontraron contratos y poderes falsificados en nombre de Doña Rosa. Los documentos estaban convenientemente firmados y apostillados por alguien que conocía la técnica de manipular firmas. Era la prueba que hacía encajar una buena parte del rompecabezas. No era solo negligencia ni codicia cómoda, había planificación y una estructura. Cuando la voz del inspector afirmó que había motivos para detener a una persona, y que procedían a identificar al sospechoso, mi cabeza se llenó de imágenes, la mirada de Marcos, sus excusas, la manera en que él solía contestar con calma cuando lo confrontaba. Me ofrecieron una sala para declarar. Me senté frente a una mesa larga, y di mi versión una vez más. Hablé del cuaderno, de la nota, si me pasa algo Salma, tú me defenderás. De los pagos a Vera, de las fotos cubiertas. Les di la dirección de la casa donde yo sospechaba que estaba Marcos. Era mi lista. Pruebas, lugares, nombres. Y las piezas por fin empezaron a moverse como en una agencia de trenes bien engrasada. A la mañana siguiente, en la entrada principal de la casa de la ciudad donde yo vivía, la policía tocó a la puerta. Era la acción que había imaginado 1000 veces en la noche, con distintos finales posibles. Abrí y vi a un grupo que ya no tenía cara de funcionarios anónimos, llevaban expedientes, miraban los objetos como si cada uno tuviera derecho a hablar. A continuación lo que sucedió en Nuevo Amanecer. La policía fue a la puerta de la vivienda de Marcos, llamaron, y tras unos minutos que me parecieron eternos, salió él. Su cara fue una máscara de incredulidad preparada para momentos como ese. No gritó, no huyó, dijo en voz alta, «Esto es un error». Y en ese silencio que siguió, respiré con aquella mezcla extraña entre pena y triunfo. Lo detuvieron con calma, sin espectáculo. A mi lado, Vera se quedó inmóvil en un banco de la plaza, cubierta por una bufanda de lana. Bruno, el niño, fue recogido por los servicios sociales. Lo vi por unos segundos a través de una ventana, con una manta de colores alrededor y la mirada confundida. Me dije que no era mi momento para consolarlo. Aún era un niño dentro de una madeja que debía desenredar la justicia. Hubo sollozos ahogados, reproches, súplicas que la policía no escuchó. Su deber era garantizar que las pruebas viajaban al juzgado sin contaminarse con la emoción pública. El día de la detención me lo contaron con más detalle después. Marcos, en el registro de su domicilio, presentó resistencia verbal. «He cuidado de mi madre», decía. «Todo lo que he hecho ha sido por ella». Pero en los papeles que leyeron ante el juez estaba el libro de cuentas con transferencias a nombres falsos, poderes y autorizaciones firmadas con la letra reconocida. La letra que explicaba cómo habían podido vender propiedades. En la prensa local apareció una historia corta. Detenido por apropiación y negligencia. Esa noticia me golpeó como una marea. Por fin, aquello que era mío para llorar dejó de ser solo mío. Pasaron semanas de investigación formal.
El fiscal decidió imputar a Marcos por varios delitos: falsificación documental, apropiación indebida de bienes, y por actuaciones que condujeron a la desatención de una persona mayor con resultado de muerte, según el informe forense que cotejaba la ausencia de medicación que tenía prescrita doña Rosa. La redacción concreta de los cargos no es algo en lo que quiera detenerme con tecnicismos. Pero sí diré esto. La ley encontró entre mis papeles y las actuaciones policiales una hilera de indicios que se traducían en una estrategia. Mi rol como denunciante y testigo era ser coherente y mostrar las piezas. Lo hice una y otra vez. Vera, por su parte, decidió cooperar. Su testimonio fue decisivo. Lo contó todo con voz baja, con la voz que no quería hacer noticia, sino verdad. Contó cómo lo fue descubriendo todo, las palabras a medias que escuchó y cómo había sentido que la había empujado una corriente que no entendía. Ella no vino a justificarse, vino a contar su parte. Dijo que había presiones, insinuaciones, que la frase «primer hijo» se repetía en conversaciones en voz baja, con el mismo tono en que se habla de obligaciones no escritas. En el estrado no habló de rituales, habló de lengua, de presiones, de promesas. Eso fue suficiente para que la acusación encontrara un hilo que tirar. Nunca se presentó en el juicio una evidencia que describiera un ritual concreto, con acciones que involucraran daño físico. Lo que sí apareció fue un patrón de mensajes y anotaciones que hablaban de ofrenda y primer hijo como consignas. Un repertorio de señales crípticas que podían leerse como metáforas, como fantasías de poder, o en el peor de los casos, como un plan conceptual. El fiscal, prudente, pidió que se consideraran esos elementos como indicios simbólicos, no como descripciones de actos concretos. Es una línea fina, y en aquel juzgado se defendió con cautela. Acusar de algo tan grave sin pruebas tangibles hubiera sido un exceso. Por eso, en la sentencia y en las actuaciones, se habló de intenciones probables, elementos que señalaron una conducta deshumanizadora, y de delitos probados como la falsificación y la apropiación. El juicio fue largo en la distancia emocional. Cada vista era una prueba más que yo aportaba con la sensación de que me exponía. Hubo peritos que testificaron sobre la autenticidad de documentos, técnicos que mostraron transferencia por transferencia y contables que desgranaron cómo las cuentas de la señora Rosa habían sido vaciadas a lo largo de meses. Fue en una de esas sesiones cuando el perito de la policía mostró en pantalla una fotografía tomada en la casa, un conjunto de muñecos con símbolos y una libreta con las mismas frases que yo había encontrado. El juez, serio, miró todas las pruebas con la mirada exacta de quien pesa. No quiero describir detalles que pudieran alimentar el morbo, solo diré que cada prueba fue colocada con la disciplina de un legista que no permite exageraciones. Hubo también momentos de humanidad. Doña Teresa testificó. Entró con su delantal todavía en las manos, con la mirada humilde de quien conoce los barrios y las soledades. Tomó la palabra con voz firme y dijo, entre otras cosas, que había visto a la señora Rosa sola muchas veces, que la casa se había quedado helada, que había cosas pequeñas que a un pueblo no se le escapan. Su testimonio fue poco técnico, pero fue verdad pura. Contó los pequeños detalles que confirman negligencias. Cuando lo escuché, me vinieron a la cabeza el olor a medicación y la bufanda en la que había visto a mi suegra ajustándose a sí misma. Esos detalles, puestos en un estrado, tenían la enorme fuerza de la vida que no necesita amplificación. Marcos, durante el proceso, se mostró sereno en público y furibundo en privado. Sus defensas variaron entre la pena actoral y la negación silenciosa. Pero al final, el magistrado encontró responsabilidad penal. La falsificación documental quedó probada con elementos objetivos. La apropiación de bienes con transferencias y contratos y la desatención de una persona mayor fue atribuida como un factor decisivo en su fallecimiento. La sentencia no se detuvo a describir actos inimaginables sin pruebas, puso nombre a lo que se había podido demostrar. Hubo condena, hubo orden de restitución de parte de lo apropiado y hubo también consecuencias profesionales y sociales para Marcos que lo colocaron fuera de la vida que había construido. Vera obtuvo una calificación distinta. Se reconoció su colaboración y su arrepentimiento. Recibió medidas judiciales que implicaron responsabilidades, pero no la misma severidad que para el acusado principal. En la sentencia se valoró que había cooperado con la fiscalía y que su testimonio había sido clave para que la verdad saliera a la luz. Fue algo que me dolió, porque su posición me recordaba a la de muchas personas que, atrapadas por la presión, hacen daño sin saber cómo salir. Le dije en una conversación que tuvimos después: «No eras la culpable única,
pero eras la que podía decir la verdad. Ella lloró y me pidió perdón como si el perdón fuera una moneda con la que pagar las deudas de su propia conciencia. Bruno quedó bajo la protección del sistema de servicios sociales. Por su seguridad y por su estabilidad emocional no quisiera entrar en detalles, pero sí diré que hubo un proceso de evaluación que consideró lo mejor para un niño que había vivido entre dos casas con historias distintas. Hubo pruebas psicológicas, seguimientos y con el tiempo la apertura de una posibilidad de convivencia con un familiar cercano bajo supervisión. Es algo que no se resuelve de un día para otro, pero su bienestar fue una prioridad para quienes trabajaron en el caso. Para mí, cualquier gesto que protegiera su infancia fue suficiente. Cuando la sentencia fue firme, sentí una mezcla de alivio y vacío. La justicia había hecho lo que la ley permite: pronunciar responsabilidades, ordenar restituciones, dar una respuesta social. Pero la reparación humana es otra cosa. Reparar a una mujer que murió sola, con sus medicaciones alteradas, no era una sentencia que pudiera devolverle la vida a doña Rosa. Lo que sí podía hacer era recuperar lo que era suyo y transformar el lugar donde ella había vivido en un espacio que no recordara el silencio, sino la memoria. Volví a la casa con una idea que maduró con la rabia y con la esperanza. Quería que esa habitación cerrada dejara de ser un misterio. Quería que la casa se llenara de voces que no fueran de reproche, sino de encuentro. Con la restitución parcial de bienes y la ayuda de la comunidad, inicié una obra pequeña y humilde. Pintamos las paredes de colores suaves. La habitación que había sido cerrada se convirtió en una biblioteca comunitaria. La estantería que levantamos llevó primero los libros que mi suegra había amado: novelas de bolsillo, manuales de cocina, algún libro de poesías. Poco a poco, los vecinos dejaron donaciones: cuentos para niños, guías prácticas, algunas novelas que habían sobrevivido en sus casas. Hicimos una inauguración sin pompa, con café y galletas, como quien abre la puerta de su casa para que entren las historias. Colocamos una placa discreta en la entrada que decía: «En memoria de Rosa, que nunca dejó de cuidar a los suyos». No buscábamos sensacionalismo, buscábamos dignidad. La biblioteca se convirtió en un punto de encuentro. Los mayores venían a leer el periódico, los niños a escoger cuentos para leer en voz alta, y algunas voluntarias, entre ellas doña Teresa, se ofrecieron para pasar tardes de lectura con quienes habían perdido la costumbre. En el fondo, la idea era sencilla: reemplazar el silencio por conversación y el encierro por comunidad. Hubo, claro, momentos de ruptura. Algunas personas del pueblo miraban diferente a quien fue cómplice o a quien cayó. Hubo condenas sociales, miradas que dorían. Pero también hubo quienes vinieron y dijeron: «Gracias por recuperar esto». Entre esas manos que ayudaron a limpiar las estanterías, hubo gente que dejó cartas escritas a doña Rosa, pedazos de vida que nosotros leímos en voz alta el día de la inauguración. Fue un acto de catarsis. No borramos la herida, la abrimos con respeto y la colocamos sobre la mesa para que dejara de ser un secreto. Con el tiempo, la biblioteca se volvió un lugar donde ofrecimos talleres: uno para adultos mayores sobre prevención de fraudes, otro para jóvenes sobre cómo detectar manipulación económica en el seno familiar. Hablamos de medicación, de derechos, de cómo denunciar. Hablamos también de cómo los silencios pueden ser cómplices. Me convertí sin querer en una voz que mediaba entre la ley y la gente. A veces, cuando hablaba en esos talleres, veía a mujeres que recordaban las excusas que ellos mismos habían escuchado en su casa. «Es por el bien de la familia, confía en mí, es temporal». Les decía que la confianza no debe ser un blindaje para el abuso. Nunca volví a tener la misma relación con Marcos. La sentencia lo apartó de nuestras vidas de manera legal. El resto de la vida fue un conjunto de silencios y reacciones que no necesitaban mi intervención. No busqué revancha pública, busqué la verdad y la reparación posible. Hubo juicios civiles para recuperar bienes, hubo negociaciones, hay aún pagos pendientes. La idea era que lo que había sido sustraído, en la medida de lo posible, volviera a manos que no fueran de quien lo había usado para su beneficio. Con Vera mantuvimos comunicación a través de procesos judiciales y de encuentros en terapias. Ella hizo terapia, trabajó con profesionales y pasó por programas de reinserción. No la exculpé, pero fui capaz de verla también como alguien que necesitaba reparación emocional. En una ocasión, meses después, la encontré en la biblioteca con una caja de libros para niños. Me miró y dijo: «Quiero arreglar lo que rompí, aunque nunca pueda devolver el tiempo». Le dije lo que pensé: que la ayuda también pasa por asumir responsabilidades y por aprender a no obedecer órdenes que dañan. Ella asintió.
como quien oye por primera vez una verdad simple. Si alguna vez mencioné la palabra ritual,
Lo hice como una lectura posible de las notas, no como una afirmación de actos que no se pudieron probar. Esa distinción no es excusa, es responsabilidad. Hoy la casa tiene un corazón distinto. La biblioteca llena su habitación de voces y de gente que lee. Hicimos una semana cultural en la que la plaza se llenó de niños que vinieron a leer en voz alta y mujeres que donaron sus cocinas para una merienda solidaria. Recuerdo mirar la pared donde en otro tiempo había una foto cubierta por una tela azul. Ahora hay cuadros con citas de autores que mi suegra nunca llegó a leer en público. Uno de los carteles más leídos dice: «No dejes que el silencio sea el abrigo de una mentira». Lo colgué yo. A veces me siento en la mesa donde solía estar la libreta de Doña Rosa y leo en voz alta algunas de sus entradas, palabras cortas, atentas, que nos hablan de una mujer que quiso ser escuchada. Esos momentos son a la vez dolorosos y reparadores. La memoria no será perfecta, ni el daño desaparecerá, pero lo que hice fue devolverle a su nombre la posibilidad de existir en la plaza, en una estantería, en una voz que lo cite. Sigo teniendo pesadillas con el llavero del cerdito, esa llave oxidada que me abrió todo, y a la vez guardo el cerdito en una caja porque no quiero que nadie lo convierta en trofeo. Lo que dejé en mi vida fue una rutina nueva: abrir cada mañana la biblioteca, poner la cafetera y pensar qué libro puede salvar a quien entre con una herida. Hay quienes piensan que es poco, para mí es mucho. Si algo saco de todo esto, es que la reparación no es solo un fallo judicial ni una restitución patrimonial, es también memoria activa, enseñar a leer los signos, a denunciar, a no glamurizar el silencio, enseñar a cuidar a los mayores y a no permitir que la preocupación por las apariencias sustituya el deber de mirarlos. Hacer todo eso fue, quizá, la mejor manera de honrar a quien ya no podía hacerlo, Doña Rosa, que me dejó una nota pidiendo que la defendiera. No sé si alguna vez sentiré que la historia terminó. Lo que sí sé es que si estás viendo esto y hay una duda en tu casa, en tu familia, en una firma que te parece extraña, no la dejes. Busca ayuda, reúne pruebas, habla con alguien de confianza. El silencio es cómodo para quien se beneficia de él. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo que me han hecho tantas veces. ¿Qué harías tú en mi lugar? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete si quieres que siga contando historias con nombre y con evidencia. No busco morbo, busco que seamos más cuidadosos los unos con los otros. Gracias por haber escuchado. Gracias por sostener, con palabras, la memoria de una mujer que merecía ser vista.